Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Europa está dispuesta a rediseñar el tablero geopolítico mundial y ya sienta las bases para colocar las piezas. Siguiendo este símil ajedrecístico, busca Europa algo más que un enroque que la mantendría protegida en sus fronteras, con sus peones y su torre. Europa busca algo que vaya más allá de las fronteras de la Unión, así que quizás opte por un gambito de rey, una defensa Petrov o una apertura de 4 caballos. Todos movimientos del popular juego, pero lo que sí es seguro es que a esta hora todos los líderes del continente están en Praga para hacer frente a la amenaza común que es Rusia. Damos un nuevo mensaje de unidad frente al agresor y de solidaridad respecto a Ucrania. The foe is Vladimir Putin. The UK and France can work more closely together. De mobilité y avoir cette plateforme qui Pedro Sánchez, Liz Truss, Charles Michel, España, Reino Unido, el Consejo Europeo, Francia, todos los líderes han querido dar una imagen de unidad justo cuando crecen las discrepancias en el seno de la Unión Europea por la gestión de la crisis energética. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Ha nacido CLE44, un proyecto que demuestra la soledad de Putin y que permite reencontrarse a 27, aunque de otra manera, con el Reino Unido. Deseo que sea el principio del día después, ha dicho Emmanuel Macron en clara referencia al Brexit y afirmando que le había hecho feliz reencontrar a quienes se marcharon de la Unión Europea. Es un proyecto muy macronista que se presenta bajo el nombre oficial de Comunidad Política Europea y que, si se mantiene, abre la puerta a nuevas perspectivas justo cuando la Unión a 27 parece que se acerca a su techo, ofreciendo un modelo más mercantil y mucho más abierto, pragmático, pero que puede convivir con el viejo proyecto político europeo. Europa blinda sus alianzas frente a Rusia mientras Ucrania avanza en su contraofensiva. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Volodymyr Zelensky asegura que ya han recuperado 400 kilómetros cuadrados en Jersón en menos de una semana y Zaporilla vuelve a ser el principal punto de tensión sobre el terreno. Ya son 7 los muertos por el ataque con misiles rusos este jueves en la ciudad. Hay 12 heridos y más de 20 desaparecidos. En España, la Fiscalía va a investigar si los cánticos machistas y misóginos que decenas de chicos del Colegio Mayor Aúja de Madrid le gritaban a sus compañeras del colegio de enfrente, el Santa Mónica, son constitutivos de un delito de odio. La dirección del colegio, adscrito a la Universidad Complutense y gestionado por la Orden de San Agustín, ha expulsado ya a un estudiante. Sin embargo, ayer, ante la estupefacción de los millones de personas que se horrorizaron al ver el vídeo, varios alumnos del Elías Aúja y alumnas del Santa Mónica salieron a restarle importancia a estos gritos. Y estos gritos, les parezca bien o mal a los protagonistas, es lo que va a investigar la Fiscalía. Radio Madrid, Alfonso Gea. El Movimiento contra la Intolerancia, en su escrito de denuncia ante la Fiscalía de Madrid, señala que esa acción de los universitarios fue coordinada, sincronizada y organizada por los presuntos responsables que han asumido, cada uno de ellos, un papel determinante para que el delito de odio logre perpetrarse. Además, esta organización de defensa de los derechos civiles subraya que existe reiteración, porque esos gritos no es la primera vez que se han escuchado en el inicio de un curso académico, sino que la cosa viene de atrás. Será en todo caso el juez que reciba formalmente la denuncia de la Fiscalía el que fije si existe causa penal, si hay indicios claros de un delito de odio. Si hay que aclarar que aún queda muchísimo camino en este procedimiento de la Fiscalía. El Ministerio Público puede directamente archivar esa diligencia si opta por la presentación ante el juzgado de instancia de las conclusiones de su investigación. Entonces será el juez el que puede abrir causa penal o también puede archivarla. Y a veces la actualidad se ordena de manera muy oportuna. Justo hoy, después de un larguísimo trámite legislativo, entra en vigor la ley del consentimiento sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. Mariola Lourido. El grave comportamiento de los aujos será delito con la ley del solo sí es sí. La norma tipifica el acoso callejero que castigará a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que provoquen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria. Es un delito leve con penas de multa. La ministra Montero definió así los gritos e insultos machistas de los estudiantes. Esto, señorías, es cultura de la violación, es terror sexual. Y esto, señorías,
se cura con educación sexual. Y la ley incluye contenidos de educación sexual y de igualdad de género en todas las etapas educativas y en la formación universitaria de profesores, jueces y sanitarios. Es viernes, es 7 de octubre, a vueltas con la crisis energética y novedades en la investigación del presunto sabotaje a los gasoductos del Báltico. Los servicios de seguridad de Suecia aseguran que hay indicios de detonaciones en el Nord Stream 1 y 2. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Tanto Suecia como Dinamarca llevan días investigando el fondo marino como la escena de un crimen, recogiendo pruebas en torno a los gasoductos destrozados, por lo que Estocolmo califica ya casi como detonaciones, explosiones intencionadas que han dañado ampliamente las dos tuberías, dice un comunicado de la policía sueca, que trata ahora de determinar quién pudo cometer el sabotaje. La portavoz rusa de Exteriores insistía ayer en pedir una investigación amplia y abierta en la que participe el Kremlin, a quien países como Ucrania y Polonia acusan del sabotaje submarino. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, aseguraba ayer que es el momento para que Europa acabe de una vez por todas con su dependencia energética de Putin, que la semana pasada acusó a Washington y a sus aliados del sabotaje a los gasoductos que han quedado completamente inutilizados. En la Casa Blanca crece por minutos el malestar del presidente de Estados Unidos con la OPEP, con el operador mundial de petróleo, por el recorte a la producción mundial que pactó este organismo con Rusia. A Joe Biden le preocupa que esto pueda llevarnos a una situación de escasez, aunque sea algo puntual, y por eso no solo ha decidido aumentar su producción de crudo, sino que además sopesa dar un paso político importante con Venezuela. Estados Unidos se plantea levantar parte de las sanciones que se han impuesto a las empresas venezolanas para que puedan exportar su petróleo al mercado internacional. Recordemos que Venezuela es el segundo mayor productor de crudo del mundo. Washington, Manuel Ruiz Rico. Estados Unidos está barajando alternativas para suplir el recorte en la producción de petróleo anunciado por la OPEP+. Esta organización, formada entre otros países por Rusia, informó el miércoles de que reduciría su producción en 2 millones de barriles diarios. La Casa Blanca ha tachado de error la decisión y ha acusado a los países de la OPEP+ de estar alineados con Moscú. Con todo, la administración Biden ha asegurado que el impacto de esta medida será mucho menor de lo anunciado y ha dicho que el país no reducirá sus exportaciones a Europa. Entre las medidas que se plantea la Casa Blanca se encuentran el levantamiento de las sanciones a Venezuela, lo que permitiría a las petroleras americanas volver a operar en ese país o instar al Congreso a aprobar alguna legislación. Esto podría reavivar la propuesta de una ley antimonopolio que lleva estancada 2 décadas en Estados Unidos. De aprobarse, revocaría la inmunidad en materia de competencia que ha protegido a las compañías petroleras de los países de la OPEP+. La ley permitiría denunciar a estas empresas ante la Organización Mundial del Comercio o incluso expropiar activos que puedan tener en los Estados Unidos. Precisamente el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, está en Lima, en Perú, y ahí le han preguntado por este movimiento de la OPEP. We see the decision as both disappointing and short-sighted. Blinken cree que esto es lo último que necesita el mundo ahora mismo, más inestabilidad cuando la situación energética es crítica en buena parte del planeta, sobre todo en Europa. Y a todo esto, el Fondo Monetario Internacional pues es muy pesimista con la recuperación de la economía. El organismo ha decidido elevar el riesgo de recesión global porque calcula que uno de cada tres países en el mundo, pues va a entrar en recesión. Si no es ya este año, será el próximo. Amplía Jordi Fábrega. La situación económica actual es como la de un barco atravesando aguas turbulentas, dice el Fondo Monetario Internacional, que pide una actuación coordinada para afrontar el riesgo de una recesión a nivel global. Los riesgos de recesión están aumentando, dice la directora gerente Kristalina Georgieva. One-third of countries around the world would experience at least 2 hasta tal punto de que 1 de cada 3 países entrará en esa recesión técnica este año o el que viene, añade. La directora gerente reconoce el daño que están haciendo a las familias y a la economía las subidas de tipos de interés, pero considera que se necesitan actuaciones decididas como estas para conseguir frenar la inflación. En este contexto económico, el Gobierno de España ya está negociando con los grupos parlamentarios la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. El Ejecutivo sabe que no cuenta con la derecha, pero dentro de la coalición de gobierno también hay problemas. En concreto hay problemas con Unidas Podemos y en Unidas Podemos. Entre Yolanda Díaz y el Partido de los Morados le echan en cara a la vicepresidenta que haya dejado pasar el aumento del gasto militar, algo que, recordemos, fue un compromiso que adquirió Pedro Sánchez con la OTAN. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Yolanda Díaz sigue con su gira para construir Sumar, su nuevo proyecto, que hoy recala en Asturias en una semana delicada para Unidas Podemos. Desde que el Partido Morado denunció el martes que se les había ocultado
dado el incremento del presupuesto en defensa, los de Belarra han cuestionado en privado el papel de la vicepresidenta al frente de la negociación. Y esta estrategia de los morados ha generado malestar en los sectores del espacio más próximos a Díaz. Según distintas fuentes consultadas por la SER, Podemos ha puesto a la vicepresidenta en una situación imposible, dicen, y además creen que han acabado enturbiando los logros conseguidos por Unidas Podemos en los presupuestos. Un movimiento que, según las fuentes consultadas, responde a un nuevo intento de Podemos de ganar posiciones frente a Díaz en la refundación del espacio a la izquierda del PSOE. Vamos a abrir ahora los periódicos de la prensa local para buscar historias curiosas, las que le llamen la atención a nuestros compañeros de las emisoras. Hoy nos acercamos a Canarias y a Aragón. En Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Y en Ser Canarias está Héctor Palmero. Hola, amigo, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Vamos primero contigo. ¿Qué pasa en Telde? Han robado el cepillo de una iglesia y encima durante una procesión. Sí, aprovecharon ese momento. El párroco y los feligreses estaban en la calle, evidentemente. Hay quien dice que como si fuera un Robin Hood, pero eso habría que verlo. Lo que sí está claro es que tenía una estrategia perfectamente calculada. Antes de la procesión se celebró la misa, se hicieron las ofrendas, se pasó el cepillo y el dinero quedó ahí. Sale la procesión por las principales calles del casco teldense, el templo queda abierto, sin vigilancia, y en ese momento el individuo se queda en el interior de la iglesia, roba el botín y, aprovechando el gentío, pues huye. Es lo que han explicado al menos algunos testigos. ¿Qué pensarían? Dicen ellos, ¿cómo puede ser esto? Como Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Pues no lo vieron y escapó con ese botín. Y como pueden imaginarse, se ha generado una gran indignación en Telde. Pepe, hay una mujer que tenía un viñedo, pero tenía otra cosa también, ¿no? Sí, tenía otra cosita, además lo comenta con mucha guasa el periódico Aragón, el compañero del periódico Aragón, dice que claro, los vinos huelen a cítricos, a frutos rojos, a cedro, a regaliz, pero que la marihuana no entra en ese buquet, pero en este caso sí, en este caso en un campo de Monzón, en un pueblo de la comarca del Cinca Medio, pues una mujer plantó 110 especies de cannabis entre los viñedos. Pasó una patrulla de la policía de Monzón, detectó el fuerte olor a marihuana, se metió en las viñedos y vio que entre las parras pues había 110 plantas con un peso de 240 kilos y algunas de ellas de casi 2,5 metros. La altura de las vides pues más o menos tapaba la de la marihuana y bueno, pillaron a la mujer, lógicamente. Eso sí, además la recogida era inminente, igual que la vendimia, pues más o menos le tocaba ya recoger la marihuana, pero la policía le estropeó el plan. Una propuesta para las etiquetas puede ser con gusto a marihuanado, por ejemplo, se puede decir, de ese vino. Oye, ¿quién sabe? Bueno, y aparte de eso, Héctor, creo que nos quieres contar algo sobre nombres de juego. Sabes que este tema me va a encantar. Nombres de Juegos de Tronos en Canarias. ¿Qué pasa con esto? Sí, pues que nos encontramos en el podium de las comunidades autónomas cuyos padres llaman más a sus hijos con los nombres de los personajes de Juego de Tronos, en especial Daenerys Targaryen. Y es que el tirón sigue siendo muy grande, una serie que ha marcado una generación y que va a marcar a sus herederos. Muy Juego de Tronos me ha quedado esta expresión, pero es que los datos son elocuentes. Según el último registro, la provincia de Las Palmas ha sido el lugar del país donde los padres han llamado a sus hijas más como madre de dragones. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tampoco se queda atrás, pero digamos que va un poco al rebufo en este sentido. Desde 2019, año en el que finalizó la serie, han nacido en España 8 bebés Khaleesi y 53 niñas Daenerys, la gran mayoría aquí en las islas. Y esto, pues digamos que cuando se han conocido estos datos, se ha viralizado, numerosas páginas de internet han jugado al asunto de los nombres de Juego de Tronos comparándolo con juegos guanches. Y si me lo permites, voy a 10 segunditos un juego contigo. Te voy a poner 2-3 nombres sobre la mesa y tú me tienes que decir si es un nombre guanche, un nombre canario o un nombre de Juego de Tronos. A ver cómo estás en Juego de Tronos. Vamos. Venga, Agonei. Agonei no, ese es canario. Ese es canario, muy bien. Ateneri. Ateneri, canario. Canario también, oye, no fallas una. Amerei. Canario. No, Juego de Tronos. Tienes que revisar la serie. ¿Y Cataisa? Cataisa, canario. Canario, Sí, pues sí. un 75%, notable. Bueno, no está Te mal. veo bien, Javier. No está mal. Por cierto, por hacer la broma, con El Señor de los Anillos, en el nombre de Galadriel, en la provincia donde más se pone, en la región donde más se pone, es en Aragón. Que digo yo que será en Aragón. Pues también, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, os dejo y muchas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo.
Tomen nota si quieren ir al cine este fin de semana, porque llega la recomendación cultural de Pepa Blanes. Juan Diego Boto se estrena como director con En los márgenes, cine social que mira los desahucios con Luis Tosar y Penélope Cruz en una emotiva película con buenas interpretaciones y reivindicación política. ¿Y qué coño quieres que haga? ¿Que me plante allí y me ponga a gritar que vais a dejar a una familia en la calle? Que me ponga a gritar que vais a dejar a una familia con un menor en la calle. ¿Quieres que haga eso? Y más cine español, la adaptación de una de las novelas más populares de las últimas décadas, Los renglones torcidos de Dios, una obra que indaga en la salud mental y que cuenta con Bárbara Leni y Eduard Fernández. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio. Estas son las propuestas en la gran pantalla, pero recomendamos también 2 títulos que nos llevan a las plataformas. Movistar Plus estrena Nitram, la película del director australiano Justin Kurzel, que recrea los momentos previos a una de las mayores masacres ocurridas en Tasmania. Ya sé que tienes dinero, no pasa nada, no es problema. Si quieres más... ¿No vas a registrar los rifles? ¿Cómo? Otro estreno en plataformas, en Amazon Prime, es After Jan, una película intimista, de esas que encantan a la crítica, con Colin Farrell reflexionando sobre su relación con un robot. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.